lámina de la clase pasada. La diabetes tipo 1 tiende a aparecer en niños, en púberes y en algunos casos en pacientes de 30 a 40 años. Típicamente la diabetes tipo 2 es de personas mayores, pero eso no es absoluto. Hemos tenido pacientes con diabetes tipo 2 chiquillos, 8 años, 12 años. La diabetes tipo 1 es tan rápida la evolución de la normoglicemia y la hiperglicemia que los síntomas son bruscos y los síntomas son floritos al inicio. En cambio, los tipo 2 no, habitualmente son síntomas de inicio gradual. Pero ya les contaba, muchos pacientes tienen política poliuria, no le dan importancia y a veces llegan a la emergencia con grandes glicemias. O sea, esto también es una diferenciación relativa. El diabético tipo 1 tiende a hacer cetoacidosis diabética, el tipo 2 tiende a hacer estado hiperosmolar. Esto es lo que dice la teoría, pero en la práctica hemos visto que hay muchos diabéticos tipo 2 que debutan con cetoacidosis diabética, que hacen cetoacidosis diabética. De 10 pacientes con cetoacidosis diabética en Cusco, 9 son diabetes tipo 2. Pero que vean que esta diferencia es relativa. El diabético tipo 1 normalmente no es gordo. En cambio, el diabético tipo 2 tiene por lo menos el antecedente de obesidad, es decir, que no está gordo en ese momento. Este es quizás, desde mi punto de vista, uno de los factores más importantes para hacer la diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2, clínicas me refiero. ¿Mm? Un diabético que nunca ha sido gordo, de repente es tipo 1. Un diabético que ha sido gordo, ese tipo 2, casi con seguridad. En la diabetes tipo 1, la evolución de los síntomas es tan rápida que no hay complicaciones crónicas al diagnóstico. En cambio, en el diabético tipo 2 es tan lenta su evolución que sí pueden haber complicaciones crónicas al diagnóstico. Desde aquí saco un concepto. Las complicaciones crónicas tipo nefropatía, retinopatía, neuropatía diabética requieren tiempo de hiperglicemia. No intensidad de hiperglicemia, sino tiempo de hiperglicemia. La terapia inicial en diabetes tipo 1 es insulina más otra terapia, dieta y ejercicios pueden funcionar, pero es insulina siempre. En cambio, en el diabético tipo 2 tiendes a empezar con dieta y ejercicio. Si con dieta y ejercicio has logrado controlar la diabetes, debe ser diabetes tipo 2. Normalmente el péptido C en el tipo 1 es bastante bajo, ya les contaba, menos de 0,5. En cambio, en el tipo 2, al menos al inicio, es elevada. ¿Qué cosa es el péptido C? Es una sustancia que se secreta en cantidades equimolares con la insulina y por lo tanto, cuando el péptido C se encuentra elevado, ¿qué me indica? Hiperinsulinemia. Eso es lo que me está contando eso. Ojo, al inicio de la enfermedad, porque al finalizar la diabetes tipo 2, después de años de enfermedad, es frecuente encontrar péptido C bajísimo, resultado de la apoptosis de la célula beta que acompaña la evolución de la diabetes tipo 2. En la anatomía patológica de la diabetes tipo 1 habitualmente hay insulinitis o insulitis porque es un ataque autoinmune contra la célula beta. En cambio, en la diabetes tipo 2 existe un depósito de amiloide típico de una evolución lenta. Anticuerpos anticélula beta en el tipo 1 ausentes en el tipo 2. Y una diferenciación que no está en esta lámina. Si tu paciente con diabetes tipo 2, perdón, con diabetes, está respondiendo con caída de las glucosas usando metformina o glibenclamida, tiene que ser diabetes tipo 2. El diabético tipo 1 no te responde a glibenclamida, el diabético tipo 1 no te responde a metformina. ¿Sí? Ya. Con ese pequeño introducción de la anterior, otro detalle interesante es este. Perdón, que me estoy equivocando. Esta es una mancha que ustedes conocen, que se llama grícanos, que tiene que aparecer en cualquier parte en cualquier pliegue del cuerpo, axilas, ingles, codo, en la flexura del codo, pero principalmente aparece en la región posterior del cuello. Doctor, Parece me una escucha. piel sucia, no es suciedad, es el color de la piel, ¿no? Es una piel gruesa. Esta mancha aparece en personas con obesidad que tienen riesgo a hacer diabetes y es un indicador clínico por ejemplo, es parte de un síndrome paraneoplásico también, pero principalmente y con mucha más frecuencia es un indicador de resistencia a la insulina en un sujeto a eso. Si tu paciente con diabetes tipo 2 tiene esta cantosis nigríca, perdón, con diabetes, y no sabes ante qué tipo de diabetes estás, y tiene cantosis nigríca, es diabetes tipo 2, te está gritando que es diabetes tipo 2. ¿Mm? Esta es la diabetes LADA que yo les contaba la vez pasada, la diabetes LADA, que es una diabetes autoinmune, por eso la diabetes tipo 1, este es tipo 1, puede aparecer incluso a los 30, 40 años. La diabetes LADA es una diabetes tipo 1 de lenta evolución, donde hay un ataque autoinmune que aparece, desaparece. Y en lo que desaparece puede haber recuperación de célula beta. Por lo tanto, la masa de célula beta va cayendo, pero cae lentamente a lo largo de los años.
Y tú puedes llegar a hacer diabetes con glucosas que no son muy altas cuando ya tienes 30, 40 años. Esta es la diabetes LADA. Es una forma de diabetes tipo 1, recuerden, de lenta evolución. A ver, hay diabetes secundaria. Yo les contaba que hay 4 tipos de diabetes. La tipo 1 es la alada, la de los niños. La diabetes tipo 2, que es la epidémica, la que tenemos ahora, la del adulto, la del gordo, esa es la diabetes tipo 2. La diabetes gestacional, que tiene mucha relación con la diabetes tipo 2, es más, yo digo que es una forma de diabetes tipo 2, la diabetes gestacional, lo que ustedes van a hacer en nuestro seminario, y está la diabetes secundaria. Esta secundaria es especial, primero porque no es tan frecuente, y segundo, la diabetes gestacional tiene múltiples causas. Atentos con esta lámina, no la puedo hacer más resumida, así que es una bomba de información que ahí se las muestro. La diabetes puede ser secundaria a cualquiera de las condiciones que ven ustedes ahí, y se llama entonces diabetes secundaria, que no tiene nada que ver con la diabetes tipo 2. Por ejemplo, defectos genéticos en la función de la célula beta. ¿Cuál es la función de la célula beta? Botar insulina en respuesta a hiperglicemia. A veces hay defectos genéticos, por ejemplo, a nivel del cromosoma 20, cromosoma 7, que generan lo que se llama diabetes MODY. Se sigue llamando MODY actualmente. Hay hasta 20 tipos de diabetes MODY, pero las más conocidas son la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3. La característica importante de esta diabetes MODY, ¿qué significa MODY? Es Majority Onset Diabetes of the Young. Mi inglés es no pronuncio bien ya, pero quiero que me entiendan. Majority Onset Diabetes of the Young, o sea, diabetes del adulto de inicio en la juventud. Son pacientes jóvenes, 20, vuestra edad, 20 años, 23, 24 años, con hiperglicemias leves, donde hay una célula beta que no te puede botar mucha insulina y por eso haces ese tipo de diabetes. Otra característica de esta diabetes módica típicamente es una diabetes donde tú tienes una gran penetrancia familiar, es decir, el papá es diabético, el hermano es diabético, tú eres diabético y tu hijo es diabético. ¿Ah? Pero son diabetes leves y que, atentos, es el único tipo de diabetes secundaria que sí responde a sulfonilureas. Responde a glibenclamida, la diabetes MODY. Primer detalle. El resto de diabetes secundaria es solamente con insulina. Tenemos defectos genéticos en la acción de la insulina, o sea, insulinoresistencia genética congénita. Ahí tenemos el síndrome de Robson-Mendenhall, la diabetes lipotrófica y el leprechaunismo. ¿Recuerdan ustedes esa acantosis nigricans que les he mostrado? Imagínense un paciente que tiene acantosis nigricans en todo el cuerpo y que no tiene más de 4 kilos porque son neonatos. Son pacientes en los que la resistencia a la insulina es tan marcada que a pesar de que hay cantidades altas de insulina, la glucosa sigue alta. ¿Cuál es la terapia? Se ha intentado metformina, se ha intentado pioglitazona, pero la terapia de inicio siempre también es insulina. Defectos en las enfermedades del páncreas, cualquier tipo de enfermedad pancreática, cáncer de páncreas, pancreatitis, trauma de páncreas, pseudoquista pancreático, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estas enfermedades se acompañan de hiperglicemia, te está diciendo que el paciente tiene diabetes secundaria. Diabetes secundaria. Ustedes habrán visto en gastroenterología. Una forma de medir la severidad de una pancreatitis es justamente ver la hiperglicemia. ¿Qué me está indicando? Que está viendo que por la enfermedad pancreática está reduciéndose la capacidad de secreción de insulina. ¿Cómo se trata? Con insulina. Endocrinopatías, tipo acromegalia, síndrome de Cushing, enfermedades donde existe aumento o tumores que producen aumento de las diferentes hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son las hormonas contrarreguladoras? Aquellas que te incrementan la glicemia. Hay una sola hormona que te baja la glicemia, que se llama insulina. Y hay múltiples hormonas que te aumentan la glucosa, que se llaman las contrarreguladoras. ¿Cuáles son esas hormonas contrarreguladoras? La hormona de crecimiento, el cortisol, glucagón, catecolaminas. Esas son las 4 clásicas. Entonces, las enfermedades tumorales donde existe mayor secreción de estas hormonas contrarreguladoras van a generar diabetes secundaria por endocrinopatía. Ahí tienes tú al acromegalio gigantismo, al síndrome de Cushing, glucagonoma, feocromocitoma, también el somatostatinoma, aldosteronoma, el hipertiroidismo también es una causa de diabetes secundaria. No es muy frecuente, pero sí es una causa. No es muy frecuente. Es muy raro encontrar un hipertiroideo que tenga uh,
diabetes secundaria. Inducido por drogas, claro que hay. Por Vacor, por pentamidina, Vacor será que en el pulmón. Ácido nicotínico, especialmente glucocorticoides, dexametasona. Y ahora que estamos en épocas COVID, en épocas pandémicas, donde los corticoides en el paciente con COVID hospitalizado, incluso en ambulatorios, he visto pacientes que se tiran su pepa de dexametasona. Es común encontrar en las salas de hospitalización un montón de pacientes que sin ser diabéticos me están haciendo hiperglicemias y están recibiendo dexametasona. Dejan la dexametasona, la hiperglicemia se va. El más comúnmente asociado a hiperglicemias, corticoides, dexametasona, betametasona, prednisona. También agonitas beta-adrenérgicos, diuréticos tiacídicos, hormonas tiroideas, diazóxido, típico que se utiliza en el laboratorio. Los diuréticos tiacídicos pueden generar diabetes y por esa razón en algunos textos ustedes van a encontrar que los diuréticos tiacídicos en un sujeto hipertenso no se deberían utilizar cuando estás ante un paciente con diabetes, aunque esa contraindicación es relativa. Infecciones congénitas, rubiola congénita, citomegalovirus, toxoplasmosis, pueden generar diabetes incluso en etapas tempranas. Y enfermedades poco frecuentes, tipo el síndrome de Steedman, que es el síndrome del hombre rígido, anticuerpos contra el receptor de insulina, son cuadros raros. Y hay algunos síndromes congénitos que son bastante conocidos, como el síndrome de Down, Klinefelter, Down, tal, el síndrome de Wolfram, la ataxia de Friedrich, el síndrome de Lawrence-Von-Biedel, la disofre miotónica de Duchenne, pueden asociarse a diabetes, donde la terapia de la diabetes habitualmente es insulina. Entonces, ya a ustedes les hemos dado 4 tipos de diabetes, ¿no es verdad? Diabetes tipo 1, ¿cuál es la terapia? Insulina. Diabetes gestacional, la terapia es insulina, les cuento. Ya les voy adelantando lo que va a hacer en el seminario. La diabetes secundaria, donde excepto la diabetes MODY, la terapia siempre es insulina. Entonces, y la cuarta diabetes, la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 tiene una amplia gama de opciones terapéuticas. No solamente es insulina. Hay muchos medicamentos que se pueden utilizar. Es el único tipo de diabetes donde la gama terapéutica es mucho más amplia. Ya eso ya lo van sabiendo. A ver, les vamos a hablar un poquito más. Ya hemos hablado bastante, vamos a hablar un poquito más sobre la diabetes. Vamos a concluir algunos conceptos sobre diabetes tipo 2, que es la diabetes epidémica, que es la que tiene casi todo el mundo, que es la que tiene varios de vuestros docentes, varios de vuestros familiares. Esta es la diabetes tipo 2, donde existe resistencia a la insulina. Esa es la base fisiopatológica de la diabetes tipo 2, ¿no? Donde existe hiperinsulinemia y un HOMA positivo. ¿Qué cosa es HOMA? HOMA es una medida bioquímica para saber si un paciente tiene resistencia a la insulina o no. Hay 2 formas de medir la resistencia a la insulina. Midiendo insulinemia. Lo normal de insulinemia en ayunas es, por ejemplo, por debajo de 20, por debajo de 20. Y en cambio, en postprandial, por debajo de 70, ¿ya? Microunidades por mililitro, por debajo de 70. Si tú en ayunas tienes más de 20, tienes hiperinsulinemia, debe ser resistencia a la insulina. Si en postprandial a las 2 horas tienes más de 70, es una hiperinsulinemia, es una resistencia a la insulina. ¿Qué es el HOMA? El HOMA es una relación entre insulina, microunidades, sobre glucosa en milimoles. Ahora, respecto al HOMA, no hay un punto de corte universalmente aceptado. Algunos textos te dicen 2.5 para arriba es resistencia a la insulina. Algunos te dicen 3.1. Hay un debate todavía para considerar cuál es el punto de corte en el cual debemos decir que tiene HOMA positivo o HOMA negativo. Recuerden, eso es lo que ocurre en diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2, con el tiempo, a ver, para que exista resistencia a la insulina y tratar de vencer esta resistencia a la insulina, el páncreas empieza a botar una gran cantidad de insulina y aparece la hiperinsulinemia, pero con tantos años, la célula beta se va a cansar y cuando llega a cansarse, la hiperinsulinemia es reemplazada por un déficit relativo de insulina. La insulina empieza a caer. O si quieres, aumentan hormonas contrarreguladoras en estrés, por ejemplo. Y este aumento de hormonas contrarreguladoras, ¿recuerdan cuáles son? Hormonas de crecimiento, catecolaminas, cortisol y glucagón.
Estas hormonas contrarreguladoras, que son hormonas de estrés, cuando van a incrementar su concentración en diferentes circunstancias, tienen que ser amortiguadas, tienen que ser combatidas por la insulina. Pero si ya no hay una buena capacidad de la célula beta, pues va a aparecer la diabetes tipo 2, que representa el 95% de todos los sujetos con diabetes, por lo menos, si no es más. ¿Mm? Ya. Yo les contaba a ustedes que la diabetes tipo 1 es la que con frecuencia se asocia a cetoacidosis diabética. Eso dicen los libros y es verdad, pero ustedes saben que las verdades a medias son mentiras. Son mentiras. Yo les puedo contar, por ejemplo, que de 10 pacientes con cetoacidosis, 9 son diabéticos tipo 2, pero de si yo comparo 10 diabéticos tipo 2 versus 10 diabéticos tipo 1, ¿quién me hace más cetoacidosis diabética? Sin dudas, los diabéticos tipo 1. No es contradicción. Lo que sucede es que el paciente con diabetes tipo 1 son pacientes poco frecuentes. Es raro que haya un diabético tipo 1. En la consulta en el hospital tenemos un diabético tipo 1 por semana. No hay muchos, no son muchos. En comparación pues con la legión, con la gran cantidad, con la masa que tenemos de pacientes con diabetes tipo 2. Entonces vamos a ver un poquito más de cerca qué cosa es la cetoacidosis diabética. Esto es algo bien interesante que quiero que ustedes lo entienda, porque es bien sencillo. Es sencillo. Número uno, ¿qué es cetoacidosis diabética? Es la combinación de tres elementos. Hiperglicemia por un lado, acidosis metabólica por el otro, cetonemia por el otro. Y cada uno de estos componentes, por si acaso, la cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la diabetes y puede complicar cualquier forma de diabetes. Tipo 1, tipo 2, gestacional, secundaria, la cualquiera. No es patrimonio de ninguno. Es frecuente en ciertos grupos. Ahora vamos a conversar un poquito sobre eso. La cetoacidosis diabética, entonces, la mezcla de estas tres componentes. Cada uno de estos componentes, a su vez, puede tener sus propios orígenes independientes. La hiperglicemia puede ser por diabetes, puede ser por estrés, el estado hiperomular. La acidosis metabólica puede ser por falla renal, por acidosis láctica, acidosis hiperclorémica, etcétera, etcétera. La cetonemia es típico del paciente alcohólico, la cetosis de ayuno, en pacientes que tienen hiperimesis gravídica, que no se alimentan mucho, acá aparece la cetonemia. La mezcla de los tres se llama cetoacidosis diabética. Y de estos tres componentes, el más importante, y no se olviden, es acidosis metabólica. No es la hiperglicemia. El principal componente y lo que más tratamos en un paciente con cetoacidosis diabética es la acidosis metabólica. También tratamos la hiperglicemia, pero más importante, recuerden, es la acidosis metabólica. Un sujeto que tiene glucosas de 600, 700, pero que no tiene acidosis metabólica, es un sujeto que tiene mucho mejor pronóstico que un sujeto que tiene una glucosa de 130 y que tiene un pH de 7.2. Pero claro, la cetonemia, si se dan cuenta viendo las causas, ¿qué cosa indica? Ayuno prolongado. De hecho, si la diabetes mellitus es una enfermedad desnutritiva, la cetoacidosis diabética es un estado de hiperdesnutrición. Hiperdesnutrición. Y esa hiperdesnutrición va a llevar a aumento de cuerpos cetónicos. Y este aumento de cuerpos cetónicos va a llevar a la acidosis metabólica. Va a llevar a la acidosis metabólica. ¿Mm? Ahora quiero que vean este gráfico que es simple, pero que quiero que lo entiendan. A ver, la insulina no solo tiene efectos sobre la glicemia, ¿o sí? La insulina solamente tiene efectos sobre la glicemia. No, la insulina tiene efectos sobre múltiples sustancias, sobre múltiples componentes. Tiene efectos anabólicos, es la principal sustancia anabólica, ya les he contado. La insulina tiene efectos anabólicos sobre carbohidratos, sobre proteínas y sobre lípidos. Quiero que entiendan bien la lámina. Y la lámina dice así: la cantidad de insulina que necesito para mantener los carbohidratos normales, es decir, efecto anabólico sobre los carbohidratos, es una cantidad, por ejemplo, 20x.
la cantidad de insulina que necesitamos para mantener el efecto anabólico sobre las proteínas, es decir, para construir proteínas a partir de aminoácidos, para evitar que las proteínas se degraden, es 18X. La cantidad de insulina que necesito para que los lípidos no se me degraden, o sea, efecto anticatabólico, o para que los ácidos grasos se conviertan en lípidos, es una cantidad X. O sea, la cantidad de insulina que necesito para mantener lipogénesis o para bloquear lipólisis es muy pequeñita comparado con la cantidad de insulina que necesito para mantener proteogénesis, para mantener glucogénesis. ¿Qué significa eso? Que normalmente un paciente con diabetes tipo 2 tiene insuficiente cantidad de insulina, por ejemplo acá, insuficiente cantidad de insulina para mantener carbohidratos normales o proteínas normales, pero suficiente cantidad de insulina para mantener lipogénesis. Entonces el paciente me hace hiperglicemia, pero sigue gordo. En cambio, un sujeto que no tiene insulina, ¿quién no tiene insulina, por ejemplo? El diabético tipo 1. En el diabético tipo 1, por ejemplo, la cantidad de insulina es tan pequeñita que ni siquiera tiene insulina para mantener lípidos en sus posiciones, para mantener lipogénesis, para mantener lipólisis. O sea, el diabético tipo 1 te hace más lipólisis que el diabético tipo 2. Y el diabético tipo 2. ¿Qué significa entonces? Que el diabético tipo 1 tiene más chance de hacerte lipólisis que el diabético tipo 2. ¿Y qué tiene que ver la lipólisis acá? Es que la lipólisis lleva a la acidosis metabólica. La lipólisis lleva a la acidosis metabólica. ¿De qué forma? Ahora la van a ver. Ahora la van a ver. Epidemiología de la cetoacidosis diabética. Ustedes saben, ¿no es cierto? Acá en el Perú no investigamos, ¿no? Ahora que está de moda esto del vacuna gay y Cayetano, que hace ensayos clínicos, para esta información, no existe ningún ensayo clínico que haya sido diseñado, elaborado por peruanos. No hay ningún ensayo clínico donde la data, pertenezca a alguna institución peruana. La data, este ensayo clínico de Sinopharm, los datos del ensayo clínico son propiedad de Sinopharm. Lo ha diseñado Sinopharm. Cayetano solamente está ejecutando un protocolo de investigación, nada más. No investigamos. ¿Y quién tendrá que hacer investigaciones en salud? Siempre le repito. ¿Quién haría investigaciones en salud? ¿El gobierno regional? ¿Quién va a ser? ¿El Automóvil Club del Cusco? ¿Quién va a ser? ¿La Iglesia Católica? Las universidades, pues. Y no investigamos, chicos. No investigamos. ¿Por qué les digo esto? ¿Cuál es la incidencia de cetoacidosis diabética en el Cusco? No se sabe. No lo investigamos, pues. No se sabe. No se sabe. La casuística latinoamericana, hay otros lugares que sí investigan acá no hacemos estas cosas, el 90% de la cetoacidosis diabética son en diabéticos tipo 2. ¿No va en contra eso entonces de esto que les acabo de contar? Va en contra, ¿no es cierto? Acá yo les estoy diciendo que la cetoacidosis diabética para que exista cetoacidosis diabética, tiene que haber muy poca cantidad de insulina que permita lipólisis. Eso es típico del diabético tipo 1. Sin embargo, le estoy diciendo también que mientras la teoría te dice que la cetoacidosis diabética es la complicación del diabético tipo 1, mientras que el estado hipermolar no cetóxico es la complicación aguda de la diabetes tipo 2, ¿qué nos ha demostrado la realidad? Y esto es verdad. El 90% de pacientes que ingresan a las salas de urgencia en los hospitales de Latinoamérica, en los hospitales del Perú, en los hospitales de Cusco, el 90-95% de casos son por diabetes tipo 2. Entonces, explíqueme por qué esto es verdad y también esto es verdad. Y también esto es verdad. Lo que sucede, otra vez repito, yo acá puedo poner un tercer concepto, ¿ya? Un tercer concepto. Lo vamos a colocar, ya vamos a modificar la diapositiva. Si yo tengo 100 diabéticos tipo 1 versus... ¿qué he escrito acá? Perdón, muchachos, perdón, es la emoción, es la emoción. Es la hora del día. Si yo tengo 100 diabéticos tipo 1 versus 100 diabéticos tipo 2, recuerden que diabetes tipo 1 tipo 2 se escribe así en arábico, ¿no?
versus, versus 100 diabéticos tipo 2, ¿en cuál tendré más cetoacidosis diabética? Sin dudas, en los 100 diabéticos tipo 1. Sin duda. No hay dudas. Pero acá viene el detalle. Entonces, ¿por qué esto que acá les muestro? Esto, pero el segundo punto es verdad. Por una simple razón. Número uno, porque los diabéticos tipo 1 en relación a los diabéticos tipo 2 no es 100 a 100, debe ser 1 a 100. Entonces tengo muchos más pacientes con diabetes tipo 2 que con diabetes tipo 1. Y por eso tengo más cetosis diabética en diabéticos tipo 2. ¿Se entiende? ¿Y por qué? Porque, y regreso de la mina, es indispensable que exista lipólisis para que exista cetoacidosis diabética. Yo puedo tener diabetes tipo 2 en Cusco, en febrero de 2021. ¿Mm? Y me da COVID, que está de moda. Y me da COVID. Por la COVID voy a tener aumento de cortisol, catecolaminas, hormona de crecimiento y glucagón. Hormonas contrarreguladoras, que son hormonas de estrés. Ante cualquier estrés, estas cuatro hormonas se disparan. Y estas cuatro hormonas son lipolíticas, a diferencia de la insulina, que es antilipolítica o lipogénica. Pues normalmente existe un equilibrio entre insulina, que es antilipolítica o lipogénica, y las hormonas contrarreguladoras, que son lipolíticas. Pero si me da una COVID, ¿m? ¿Qué pasará con mis hormonas contrarreguladoras? Van a aumentar tanto que le van a ganar el efecto antilipolítico de la insulina. Y aparece lipólisis. Y estamos viendo con mucha frecuencia pacientes que incluso no tenían diabetes previa o tenían diabetes relativamente compensada, les agarró la COVID y me están haciendo cetoacidosis diabética más su COVID. Más su COVID. ¿Entienden? ¿Qué significa esto? En la patogénesis de la cetoacidosis diabética, yo tengo deficiencia absoluta de insulina, por ejemplo, el diabético tipo 1, o tengo deficiencia relativa de insulina respecto a hormonas contrarreguladoras. Me pasa en el diabético tipo 2 que tiene alguna otra comorbilidad, COVID, por ejemplo. ¿Mm? Y por esta situación va a haber alteración del metabolismo de los carbohidratos, hiperglicemia o alteración del metabolismo de las grasas. ¿Ya? A ver, chicos, discúlpenme, tengo que contarles, me estoy confiando, Dios mío. Tengo que registrar mi asistencia, ¿sí? Chicos, espérenme un segundito. Mm, qué pesado está haciendo estas cosas. Mm, mm, a ver, chicos, estoy entrando en crisis. Si no encuentro lo que estoy buscando, estoy frito. No está, aquí está. A ver, esa, la universidad a veces encuentra la forma de controlarlos, cacho. A ver, ya. Tema, cetoacidosis. Chicos, ¿están ahí? Sí, doctor. Perdón. Sí, doctor. Solo. Ya. Aunque sea estornudo, ya para saber que están ahí. Cetoacidosis. Ya. A ver. Marcar. Ajá, entrada puntual. Qué maravilloso. Ya. Hasta acá no hay dudas, ¿no es cierto? Doctor, Dime. tengo una pregunta. Ah, sacando el punto de corte, ¿cuál de las dos pruebas es más específica? ¿Sacar el índice de HOMA o la hiperinsulinemia? Joma. Joma. Porque Joma también compara glicemia. Joma. Buena pregunta, buena pregunta. Joma, sin duda, Joma. Ya. Entonces, ¿qué les estoy diciendo acá? A ver, ¿qué quiero que atiendan esto? Estoy acá, recapitulando. El diabético tipo 2 se puede hacer, no, esto no es.
Puede hacer cetoacidosis diabética, ¿no es cierto? Yo les he dicho que es porque, ¿por qué un diabético tipo 2 me puede hacer cetoacidosis diabética? Porque existe un aumento, lo voy a colocar, hay un aumento de qué? De hormonas, ¿dónde estás? A ver, perdón, chicos, hormonas contrarreguladoras, ¿no es verdad? Que le ganan a la insulina y aparece lipólisis. Recuerden que acá la clave se llama lipólisis. Lipólisis. Ya. ¿Cómo te aumentan las hormonas contrarreguladoras? Cuando tienes alguna enfermedad concomitante, ¿verdad? COVID, por ejemplo. Alguna enfermedad concomitante. Acá me entienden. ¿Qué tal si yo les digo, para complicar un poquito más el panorama, hemos tenido en alguna tesis que se ha hecho, hemos visto, que no es que no investigamos en el Perú, sí se hace investigación, pero muy poquita comparado con lo que deberíamos y podríamos hacer. Hemos visto, sin embargo, esto va para la pregunta para ustedes, hemos visto, sin embargo, pacientes con diabetes tipo 2 que me hacen cetoacidosis diabética y estos pacientes no tienen, ¿qué cosa no tienen? Alguna enfermedad concomitante. No tienen enfermedades concomitantes. Y no tienen enfermedad concomitante, no tienen aumento de las hormonas contrarreguladoras. Entonces, ¿cómo así no hacen cetoacidosis diabética si yo necesito que hagan lipólisis y para eso hace falta que no exista insulina? Hay un fenómeno que explica esto que se llama glucotoxicidad. Glucotoxicidad. ¿Y qué cosa es la glucotoxicidad? Al encontrarles esto, pero voy a contar ya. ¿Por qué? Atentos a esto. Tengo que contar después, porque si no me entienden, no aprenden. Tengo una lámina por acá. Esta lámina es preciosa. A ver, atentos con esta lámina. Y les he mostrado la vez pasada. Les he mostrado la vez pasada. Para que puedan entender lo que es esto, es algo sencillo. Ya no voy a entender la fisiopatología de diabetes de cetosis, es sencillo. Si me saben la fisiología. Y dice así: la célula beta me bota insulina cuando hay hiperglicemia. ¿Correcto? Esto implica una labor de la célula beta. ¿Mm? Esto implica que el GLUT2 trabaja metiendo la glucosa dentro de la célula beta, siempre y cuando la glucosa fuera de la célula beta se encuentre alta. Por eso el GLUT2 es un transportador de glucosa de baja afinidad por la glucosa. Eso usted sabe. ¿Ya? Solamente si hay hiperglicemia, hay este incremento de la glucosa dentro de la célula beta, pasa dentro de la célula beta y se bota insulina. Entonces, a mayor glucosa, mayor insulina. A mayor glucosa, mayor insulina. Feedback positivo. Con los chicos de la práctica estamos hablando de qué cosa es feedback. Aumenta la glucosa, aumenta la insulina. Eso es feedback positivo. Ya. Ocurre esto. Si la glucosa empieza a subir mucho, 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 porque hay resistencia a la insulina, ¿qué pasará con la célula beta? Te bota más insulina. O sea, se está esforzando, antes se esforzaba X, ahora se esfuerza 3X para poder mantener glucosa normal. Sigue pasando el tiempo de tanto trabajo, tanto trabajo, tanto trabajo, pues se va a cansar la célula beta, se cansa la célula beta y ya no te bota tanta insulina como antes. ¿Qué pasará en esos casos? Aumenta la glicemia más todavía. ¿La hiperglicemia es un estimulante para la secreción de insulina? Sí, pero en una célula beta cansada es un estímulo que ya no logra el mismo efecto. Sigue pasando la enfermedad, sigue aumentando la glucosa, y si la glucosa aumenta mucho, pero sobre todo si aumenta por mucho tiempo, puede hacer que la célula beta simplemente teniendo todavía capacidad para secretar insulina, capacidad venida menos, pero tiene todavía capacidad de secreción de insulina, simplemente se bloquea ante tal cantidad de glucosa. O sea, como que el GLUT2 se cerrara. Basta, te dicen, basta. Es como que te están mandando desde tú quieres correr un trote de 21 kilómetros y llegas al kilómetro 23 y no para la carrera. Y no para la carrera y tú dices, basta, ya no puedo más. Podrías seguir corriendo, pero tú ya no jalas más, no puedes más. A eso se llama glucotoxicidad.
es una reducción de la capacidad de secreción de la célula beta sin que exista apoptosis de esta en presencia de hiperglicemia. Entonces, como no hay secreción de insulina, a pesar de que hay célula beta, a pesar de que hay una glucosa alta, ¿qué pasará si no hay insulina? Cetoacidosis diabética. Y esto no es raro, ¿eh? Les cuento que es frecuente en esos diabéticos que dejan la enfermedad, ahí la dejan, están sin medicación, ahí la dejan. Doctor, yo no voy a hacer dieta, pues yo no voy a pasar hambre con lo rico que es comer. Doctor, usted no va a obligarme a caminar, pues para eso me he comprado mi 4x4, pues para no caminar. Y luego cuando llegan a la emergencia con su cetoacidosis, ¿qué le dices? ¿Te acuerdas qué te dije? Te lo dije, te lo dije. A veces me encanta decirles eso, ¿no? No debería, pero me encanta decirles eso. Te lo dije, caracho. Y ya, me estaba olvidando y no me han dicho, conste que ustedes no me han dicho nada. Doctor, grabe la clase, no estoy grabando. Vamos a grabar la clase, ¿ya? No sé para qué al final, pero en fin, a ver, vamos a grabar la clase. ¿Quieren que grabe la clase? Sí, doctor, Ya, por favor. ya, no voy a grabar, ¿ya? No voy a grabar. Ya está. Vamos acá entonces. Esto es lo que ocurre, como les contaba. Déficit de insulina absoluto relativo, hay menor captación de glucosa, hiperglicemia, el hígado empieza a producir más glucosa vía gluconeogénesis o cetogénesis, perdón, vía gluconeogénesis o glucogenólisis, y va a aparecer hiperglicemia, pero en el hígado también puede haber cetogénesis y va a aumentar los cetoácidos, y el tejido adiposo, que va a empezar a liberar más ácidos grasos, o sea, aparece la hipólisis y aparece la cetosis. Eso ustedes ya lo están entendiendo de este concepto. Esto de acá es lo que les acabo de comentar. Este es otro gráfico de célula beta. Este es el GLUT2. Ya no voy a repetir más el concepto. Básicamente decirles que cuando aumenta la glucosa, solo entonces el GLUT2, este transportador de glucosa, permite que la glucosa ingrese dentro de la célula beta. Y al ingresar dentro de la célula beta, se cierra el canal de potasio. El potasio se empieza a acumular dentro de la célula, despolariza la célula. Esta se tiene que repolarizar, entonces hace que el calcio que está fuera de la célula puede ingresar dentro de la célula porque se abren los canales de calcio y al aumentar el calcio intracelular aumenta lo que se llama exocitosis. ¿De qué? De gránulos de insulina ya formados. Por cada molécula de insulina también se libera péptido C. Ya. Entonces, ya, ¿cuál es la fisiopatología del estado hiperosmolar? También vamos a hablar un poquito del estado hiperosmolar. ¿Cuál es la fisiopatología del estado hiperosmolar? Tengo un paciente con diabetes tipo 2. Esto vamos a colocarlo. Se ve más grande ahora, ¿no es verdad, chicos? ¿No se ve grande? ¿Así? Oye, ¿ven el puntero láser de color rojito? No, doctor. ¿Qué broma? Ah, ¿no? No me digan. Caramba. Eso. Ay, no me digan que ahora se ve más grande. No, doctor. No, no. Da igual. Bueno, no me digan que ahora se ve más grande. No, doctor, sí. No, doctor, no. Bueno, chicos, mi capacidad de entender las computadoras llegó a su límite. Ya, pues, póngase lentes, póngase lupa, ya no sé qué hacer. Estoy presentando en pantalla completa y si yo lo veo completo, si ustedes no lo ven, ya está bien. Entiendan esto. ¿Ya? Diabetes tipo 2. Viendo un evento desencadenante, COVID, por ejemplo, apendicitis, por ejemplo, neumonía, por ejemplo, un DCB, por ejemplo, un infarto de miocardio, por ejemplo. Aquí quiere. Viene un evento desencadenante. Y ese evento desencadenante va a hacer que se reduzca la insulina y bueno, de hecho está reducida por la enfermedad o que aumenten hormonas contrarreguladoras. Esta combinación va a llevar a que la glucosa no se capte igual, entonces aumenta la glucosa en sangre, ¿verdad? Si no se capta la glucosa por los tejidos, por músculo, por tejido adiposo, por diferentes tejidos, la glucosa se acumula en el extracelular y aparece hiperglicemia. Y si hay hiperglicemia, poco a poco puede ir aumentando la osmolaridad plasmática. ¿Ustedes recuerdan la fórmula de osmolaridad plasmática? Ah, no recuerdan.
Ah, qué interesante. Ah, qué interesante. A ver, no puede ser eso, Dios mío. A ver, ¿quién es? Ya, pues habrá que hacer la clase un poco más interactiva, ya que ustedes, chicos, ni estornudan cuando yo les hablo. ¿Quién es Joyce Helen Gamio? Ay, Presente, doctor. la Joyce. Dime la fórmula de osmolaridad plasmática. 2 sodio más glucosa sobre 18 más urea sobre 6. Eso de la urea sobre C está de más. 2 veces sodio más glucosa en 18. Punto. ¿Y por qué no lo dijiste cuando les pregunté si sabías? Participen, pues, chicos. La fórmula completa es 2 veces sodio, perdón, 2 veces sodio más potasio, más glucosa entre 18, más urea y boom, no sé cuánto. Esa es la fórmula de osmolaridad, pero la fórmula de osmolaridad efectiva es 2 veces sodio más glucosa entre 18. Punto. Ahí termina la fórmula, ¿sí? Es más fácil. Aumenta la glucosa, porque está en la fórmula, aumenta la osmolaridad plasmática. Si aumenta la glucosa, ¿qué cosa va a aumentar? La diuresis. Mientras más glucosa tengo, más diuresis tengo. Normalmente el riñón tiene una capacidad para reabsorber glucosa que no pasa de 180, máximo 200. Entonces, si tu glucosa está por encima de 200, 250, 300, vas a tener poliuria. De hecho, es un síntoma de diabetes. ¿Recuerdan la poliuria? Si yo tengo hiperglicemia, voy a tener diuresis osmótica, poliuria. Si hay poliuria, voy a tener polidipsia. Pero si aumenta mi osmolaridad plasmática, la sensación de sed se puede reducir y yo puedo tener una gran cantidad de diuresis sin reponer esa agua a través de la sed. Por lo tanto, voy a tener un déficit de volumen. Y si tengo déficit de volumen, puedo tener una azoemia o una insuficiencia prerrenal. Prerrenal. ¿Mm? Y si estoy botando tal cantidad si tengo tal cantidad de glicemia, voy a botar tal cantidad de agua que también voy a tener un déficit hidroelectrolítico. Chicos, esta es la patogénesis del estado hiperosmolar no cetóxico. Y si se dan cuenta en la patogénesis, no figura lipólisis. No figura lipólisis. ¿Mm? La patogénesis de la cetoacidosis diabética es parecida, pero no del todo. Es así. Otra vez. Diabetes tipo 1. Esto es lo que dice la teoría, les cuento. ¿Eh? ¿Quién ha hecho la teoría? Harrison Harrison y su mancha. Esto pues no se aplica a Latinoamérica, pero en fin. Diabetes tipo 1. Cuando tú tienes diabetes tipo 1, no hace falta que tengas un evento desencadenante para que tengas reducción de la captación de glucosa, porque no hay insulina, hiperglicemia, va a haber un aumento de la gluconeogénesis y va a haber lipólisis. No hace falta en el diabético tipo 1 que haya un evento desencadenante. Es parte de su evolución natural. En cambio, en un diabético tipo 2, hay un evento desencadenante, o a veces sin él. ¿Recuerdan la glucotoxicidad? O a veces sin él. Ojo, la glucotoxicidad aparece en hiperglicemias crónicas después de mucho tiempo, por si acaso. La diabetes tipo 2, entonces, por larga evolución, por glucotoxicidad o ante un evento desencadenante, aquí en la lámina se ve un evento desencadenante, por la diabetes no hay mucha insulina, por el evento desencadenante hay una gran cantidad de glucagón y hormonas contrarreguladoras y aparece lo que aparece en el estado hiperhormonal. Disminución de la captación de glucosa, la glucosa se acumula en el extracelular, entonces va a aparecer una diuresis osmótica. Recuerden que la hiperglicemia genera diuresis, genera poliuria. De hecho, los principales síntomas de hiperglicemia, ¿cuáles son? Poliuria, polidipsia, ¿recuerdan? No tanto polifagia, ahora les voy a contar por qué. Cuando tengo poca cantidad de insulina o gran aumento de las hormonas contrarreguladoras, también puede haber aumento del catabolismo proteico, o si quieres, reducción de la formación de proteínas. Entonces se van a liberar más aminoácidos, los cuales son captados por el hígado para ser sustrato de un proceso que se llama gluconeogénesis, que es un proceso francamente catabólico. ¿Qué es gluconeogénesis? Formación de glucosa a partir de derivados que no son carbohidratos, por ejemplo, aminoácidos. Cuando hay menos cantidad de insulina todavía aparece lipólisis. Y acá viene el problema. Cuando hay lipólisis, hay liberación de glicerol y de ácidos grasos. Y los ácidos grasos en el hígado
se van a convertir en cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos se eliminan por la orina o se pueden acumular en la sangre. Cuando se acumulan en la sangre, los cuerpos cetónicos van a ser sustrato ¿para qué? Para que se genere acidosis metabólica, que es el principal componente, por eso está remarcado, el principal componente de la cetoacidosis diabética. ¿Mm? Vean entonces, la hiperglicemia, ¿qué cosa va a generar? Diuresis osmótica, como va a haber también cetonuria, hay déficit de volumen, pérdida de electrolitos. Este déficit de volumen, ¿en qué se traduce clínicamente? Hipotensión, taquicardia, ¿no es verdad? Vean que acá en la cetoacidosis diabética yo puedo tener hiperglicemia por la menor captación de glucosa o por gluconeogénesis. Entonces, teóricamente, la hiperglicemia que acompaña la cetoacidosis diabética debería ser más alta. No, no la es. Y ahora les voy a explicar por qué. No la es. Es una hiperglicemia donde el principal componente del cuadro es la acidosis metabólica, a diferencia del estado hiperosmolar, donde el principal componente de la enfermedad es la hiperosmolaridad secundaria a la hiperglicemia. Casi la hiperglicemia juega un rol cardinal. Acá no. Acá no. Acá el rol cardinal lo cumple la acidosis metabólica. Y en ambos cuadros, tanto en la cetoacidosis diabética como en el estado hiperosmolar, ¿cuál es quizás incluso más importante que la hiperglicemia, más importante que la hiperosmolaridad, más importante que la acidosis metabólica? El déficit de volumen. El paciente se está chocando y si se choca, se va a morir. ¿Se entendió la diferencia entre estado hiperosmolar y cetoacidosis diabética? Doctor. Claro, me había olvidado que ustedes casi no hablan, excepto Adriana, que es la delegada, los demás mutis deben estar en la cama durmiendo. A ver, ya. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Y esto sí quiero que lo van a tener que memorizar. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética y estado hiperosmolar? Quiero que los comparen. La cetoacidosis diabética puede ser leve, moderada o severa, y el estado hiperosmolar es uno solo. En la cetoacidosis diabética, cuando es leve, cuando es moderado, cuando es severa, la glicemia no es muy alta, está por encima de 250. Es más, hemos visto que hay muchos pacientes con cetoacidosis diabética y glucosas de menos de 150, menos de 250, 200, a veces 180, a veces 90. Y eso se llama la cetoacidosis diabética euglicémica. Un paciente que tiene cetoacidosis diabética llega a la posta y en la posta le meten insulina, nada más, llega al hospital y llega con una glucosa que está bajando, pero sigue en acidosis metabólica. Esa es la famosa no es tan famosa, cetoacidosis diabética euglicémica. ¿Qué me dice entonces? Que la hiperglicemia no es un factor importante en el diagnóstico ni en la fisiopatología. A diferencia de eso, vean, en el estado hiperosmolar es típico que la glucosa sea altísima, bien alta. Pero vamos a centrarnos en lo que es cetoacidosis diabética. Lo más importante de la cetoacidosis diabética es la acidosis metabólica. Y en la leve tú tienes un pH de 7.3 para abajo, hasta 7.25. En la moderada, de 7.24 a 7. En la severa, por debajo de 7. O sea, si tienes 7.31 de pH, ya no es cetoacidosis diabética, teóricamente, pero de hecho es un paciente que está a punto de entrar a cetoacidosis, ¿no es verdad? ¿No es verdad? Bicarbonato, en los casos leves de 18 a 15, en los casos moderados de 15 a 10, en los casos severos menores de 10. ¿Cuánto es lo normal de bicarbonato? 24, de 22 a 26, sobre 24. Si tienes un paciente con diabetes tipo 2 y ya tiene bicarbonato en 20, en 19, no, ya no es cetoacidosis diabética, pero oye, pero se está acercando y de repente la terapia es la misma. En la cetoacidosis diabética lo que tenemos es una gran cetogénesis con una gran cetonemia y una gran cetonuria. Gran cetonuria. La osmolaridad plasmática no depende del pH, depende de la glicemia, por lo tanto la osmolaridad plasmática no es un factor importante en la cetoacidosis diabética. El anion gap, ustedes saben que es anion gap, el anion gap es alto en la cetoacidosis diabética como en la gran mayoría de acidosis metabólicas, lo que me revela un origen
metabólico. ¿No? Mientras más severa sea la acidosis metabólica, más alto será el anion gap. ¿Cómo va a estar el sensorio? Hay una relación directa entre sensorio y acidosis metabólica. Pero un paciente con cetoacidosis leve va a estar alerta. De hecho, viene en alerta. Un paciente con cetoacidosis moderada está que se duerme, que se despierta, que se duerme, que se despierta. Los severos no se despiertan. Y esto le cuento que es a veces triste, ¿no? Uno ve pacientes que están en cetoacidosis leve, moderada, están despiertos, están con su COVID, sienten que se están muriendo y te dicen, te encargan a ti que eres un completo desconocido para él, te encargan sus hijos, doctor, mis hijos, y se están muriendo. Están conscientes que se están muriendo. Es jodido, ¿eh? Disculpen la palabra, pero es jodido. Esta pandemia nos está enseñando cosas que son bien tristes, bien tristes. A ver, en cambio en el estado hipermolar, yo quiero que vean las diferencias, ¿eh? Se dan cuenta que en cetoacidosis diabética es lo mismo, leve, moderado, severo es lo mismo, solamente que aumenta la severidad, nada más. En el estado hipermolar es diferente. Es diferente. Es diferente. Vean, para empezar, en el estado hipermolar, la hiperglicemia es mandatoria, es mandatoria. Hay tal nivel de hiperglicemia que me aumenta la osmolaridad plasmática, pues. Cuando la osmolaridad plasmática efectiva, o sea, 2 veces sodio más glucosa entre 18, punto, se acabó la fórmula, está por encima de 320, hablamos de estado hiperosmolar. Donde no hay acidosis metabólica, el pH se encuentra por encima de 7.3, el bicarbonato se va a encontrar casi siempre por encima de 18, que hay un error en la lámina, está por encima de 18, eso es lo habitual, vamos a colocar mejor, vamos a corregirlo. Si podemos corregirlo, lo corregimos. Donde hay cuerpos cetónicos, pero no hay tanto, hay una gran osmolaridad plasmática y el anion gap no está tan alto. En este tipo de pacientes va a haber estupor y coma. ¿Por qué? Pero si no hay acidosis metabólica, ¿por qué va a haber estupor y coma? Hay estupor y coma por la hiperosmolaridad. De hecho, la hiperosmolaridad me lleva mayor compromiso del sensorio que el pH. De hecho, ¿sí? Se nota la diferencia entonces entre ambos cuadros. ¿De acuerdo? Un concepto más para terminar y pasar a las preguntas. Número 1. Un concepto que es ¿cómo les puedo contar? Importante. ¿La cetoacidosis diabética puede estar presente en un paciente que tiene estado hiperosmolar? ¿Es posible que ambas enfermedades coexistan en un solo individuo en un mismo momento? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Por supuesto que pueden coexistir. Claro que sí. Vean que aquí en los criterios diagnósticos no figuran electrolitos. Típicamente un paciente que tiene una gran hiperglicemia, que se está deshidratando y por lo tanto tiene déficit de volumen, que es terapéuticamente hablando lo más importante en estos dos cuadros, pueden tener por la deshidratación un aumento del sodio. Hay pacientes que han llegado a la emergencia con 160 de sodio y tienen 300 de glucosa. A ver, apliquen la fórmula. 160 por 2, 320, ya llegué acá. Y tienen apenas 360 de glucosa. ¿Cuánto es 360 de 18? 20. 340. Están cumpliendo con este criterio, que es hiperosmolaridad. Y no tienen una glucosa por encima de 600. Y tienen pH en 7.20. Es un estado hiperosmolar más una cetoacidosis diabética. Pues nunca pierdan de vista el sodio. Nunca pierdan de vista el potasio, que no forma parte de los criterios diagnósticos, pero es lo que hay que evaluar mucho en estos pacientes al momento de la terapia. Ya chicos, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Claro, cómo no. Nunca hay preguntas. O casi nunca hay preguntas. ¿Alguna pregunta? Claro, ¿no? Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no es cierto? Por si acaso no hay fiestas, ¿sabes? Seguimos en cuarentena. Seguimos en cuarentena. Si yo fuera vuestros papás, no los dejo salir del cuarto porque siguen estudiando, caracho. Bueno, chicos, ya que no hay preguntas, es más, creo que siguen durmiendo.
Nos vemos al siguiente martes. Con el grupo nos vemos a las 10 de la mañana, 10 y cuarto vamos empezando, muchachos. ¿Ya? Ya, chicos, que tengan un buen fin de semana. Cuiden a vuestros papás, cuiden a vuestros abuelitos, que la pandemia sigue. Chao, chicos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, chicos. Chao, chao. Gracias, doctor.